Mariana tenía 16 años y vivía con su madre, Lucía, en una casa modesta a las afueras de San Fernando de Apure. Era viernes de luna llena, y aunque su madre le había prohibido salir, Mariana se escapó por la ventana trasera, atraída por la música de una fiesta en una finca cercana. Sus amigos la esperaban con risas, cerveza tibia y promesas de una noche inolvidable. La fiesta se encendía entre luces improvisadas y vallenato a todo volumen. Pero cerca de la medianoche, cuando el aire se volvió más frío de lo normal y los perros comenzaron a aullar, Mariana sintió que algo no estaba bien. Un silbido largo y agudo se coló entre las canciones, tan claro que parecía venir de dentro de su cabeza. ¿Escucharon eso?, preguntó, pero sus amigos ya estaban demasiado ebrios para notar el cambio. Mientras tanto, Lucía, al notar la ausencia de su hija, tomó su linterna y salió en moto por los caminos de tierra. Sabía que algo no estaba bien. El viento soplaba raro, como si el llano estuviera conteniendo la respiración. En la fiesta, Mariana se alejó del grupo, siguiendo el sonido. El silbido se repetía. Do, re, mi, fa, sol, la, si, pero al revés. Cada nota más cerca, más dentro, hasta que lo vio. Un hombre alto, famélico, con sombrero de ala ancha y un saco al hombro que parecía moverse por sí solo. Su rostro era una mezcla de hueso y sombra, y sus ojos, vacíos, el silbón. Mariana retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. El silbón levantó la cabeza y silbó de nuevo. Esta vez, el sonido hizo que los árboles se estremecieran. ¡Mariana!, gritó Lucía, apareciendo entre los matorrales con la linterna en alto. El silbón giró lentamente. Lucía lo vio. No era una leyenda, era real, y estaba a punto de reclamar otra alma. ¡Corre, mija! ¡Corre ya!, gritó, lanzando una piedra que atravesó al espectro como si fuera humo. Mariana reaccionó y corrió hacia su madre. El silbón soltó un chillido que no era humano y desapareció entre la bruma del llano. Lucía subió a la moto y Mariana se aferró a ella. La madre giró el acelerador con fuerza y la moto rugió por el camino de tierra. ¡Mamá! ¿Qué era eso? ¿Qué estamos enfrentando? Lucía no respondió de inmediato. El viento les golpeaba el rostro como si quisiera arrancarles las palabras. Finalmente, entre dientes, dijo: «El silbón». ¿El qué? Una leyenda del llano. Pero no es cuento, Mariana. Es real. Dicen que fue un hijo maldito que mató a su padre y ahora carga sus huesos en ese saco. Aparece en noches de luna llena, silbando al revés. Si lo escuchas cerca, está lejos. Pero si lo oyes lejos, ya lo tienes encima. ¿Y qué quiere? Almas. Venganza. Nadie sabe por qué elige a quien elige. Pero cuando aparece, alguien muere. Fue entonces cuando, en una curva mal iluminada, la moto chocó contra unos botes de basura apilados. Ambas cayeron al suelo con un golpe seco. ¡Ay, carajo!, gritó Lucía, mientras Mariana se levantaba con la rodilla raspada. Un borracho del pueblo que dormía en una banca cercana se acercó tambaleándose. ¿Qué les pasó? ¿Están bien?, preguntó con voz pastosa. Nos persigue algo. Ayúdenos, dijo Mariana, intentando encender la moto. Pero el motor no respondía. Lucía se acercó, con la mirada encendida. Esto te pasa por andar de fiesta cuando te dije que no. Los jóvenes creen que la noche es solo música y risas, pero no saben los peligros que acechan cuando el llano se calla. Lo siento, mamá, lo siento, dijo Mariana desesperada. El silbido volvió, más agudo. El borracho miró al horizonte, confundido. ¿Escuchan eso? Ese silbido no es de este mundo. Lucía ayudó a Mariana con el encendido. Finalmente, el motor rugió. Justo en ese instante, el silbón apareció entre las sombras, caminando hacia ellos. El borracho lo vio, y en un acto de valentía o locura, se acercó. «¿Quién eres tú? ¿Qué buscas?», dijo, extendiendo una mano temblorosa. Lucía gritó: «¡Arranca ya, Mariana!». La moto se lanzó hacia adelante.
Mariana y Lucía escaparon por la calle principal, mientras, detrás de ellas, se escuchaba un alarido desgarrador. El borracho había dejado de hablar. Llegaron frente a la iglesia del pueblo, frenando de golpe. Mariana bajó y comenzó a golpear la puerta con desesperación. «¡Ábranme, por favor, ábranme!». Lucía la ayudaba, gritando también. El Silbón apareció al final de la calle, caminando con su saco al hombro. Pero al acercarse a la entrada de la iglesia, se detuvo. Era como si una fuerza invisible le impidiera avanzar. El aire se volvió espeso. El Silbón se quedó quieto, mirando a las mujeres con sus ojos vacíos. Luego, lentamente, dejó caer el saco en la calle. El bulto se movía, como si algo dentro aún respirara. Mariana, temblando, lo pateó lejos. El Silbón giró la cabeza, silbó una última vez y se desvaneció entre la bruma. Las puertas de la iglesia se abrieron. Un sacerdote las recibió con el rostro pálido. Lucía abrazó a su hija, mientras el viento soplaba inquieto entre los árboles. Desde esa noche, Mariana nunca volvió a desobedecer a su madre. Y cada vez que alguien silba cerca de su casa, Lucía se persigna y cierra las ventanas. Porque en el llano, cuando el silbido se escucha al revés, alguien está a punto de morir.